Televidentes, bajo lluvia, entaponamientos, tapones y el agua revuelta en las calles de la capital dominicana, en este Distrito Nacional. Soy Gustavo Ramírez Merán. Les agradezco infinitamente la recepción de este programa en sus televisores, en sus teléfonos inteligentes y en cualquier otro instrumento de reproducción de estas señales de los canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. De verdad que muchas gracias. Ese video que presentamos al inicio del programa es una especie de homenaje a una cantante norteamericana que fue Elvis Presley. Más o menos contemporáneos, esta mujer de color logró trascender y superarse a sí misma porque tuvo una vida muy accidentada en términos de una especie de quebrada. Ocurre mucho con los artistas famosos y con otros que no son artistas y que son famosos. Pasa su alma. Porque la vida debe continuar, ¿verdad, Robert González? Claro que sí, príncipe. La vida debe continuar y el rock va a tener más exponentes que podrán llenar ese espacio. Voz en off, Robert González. Adelante. Entonces falleció Tina Turner. Pasa su alma. Y aquí estamos. Aquí estoy. 24 de mayo. 24, ¿verdad? Sí. 24 de mayo del año 23. Miércoles. Ha llovido en la capital dominicana, en el país, en el Gran Santo Domingo, de manera considerable, pero gracias a Dios, a la naturaleza, que como dice creo mi madre, Dios aprieta pero no ahorca, a veces ahorca. Pero estas lluvias que han venido a complementar la poca existencia de agua, complementarla para llenar las represas y las presas, para que los acueductos que llevan el agua potable a cada uno de los dominicanos en toda la geografía nacional, pues estén en condiciones suplidas las necesidades por obra y gracia de la naturaleza. Ha llovido. Muchas veces cuando llueve, o casi siempre hay unos daños colaterales. Dicen los agricultores que la lluvia paga sus daños. Es decir, que los daños que provoca o que causa los compensa por otra parte. Y hablando de lluvias y otros temas, hay una encuesta que se publicó en el día de hoy que los fanáticos solo enfocan en el aspecto político. Y en ese aspecto político olvidan lo elemental. De todos modos, la encuesta, en la que yo no tengo por qué creer porque no tengo detalles acabados sobre ella, coloca al presidente Abinader en una posición privilegiada con respecto a su segundo, a su contendor, supuesto contendor más cercano, que es el expresidente Leonel Fernández, virtual candidato de la Fuerza del Pueblo, porque no tiene contendor en esa organización político contendiente. Me llama la atención de la encuesta Mark Penn Stockwell, que publica el periódico Hoy en este día, y dice, según la encuesta, que la República Dominicana tiene actualmente 2.900.000 pobres. 2.900.000 pobres. Estamos hablando de más del 30% de la población dominicana, según el último censo de población que se realizó aquí hace como 10 años. Pero esa encuesta
es un insulto a la inteligencia. Ese nombre comercial, Mark Penn Stockwell, es un insulto a la inteligencia. Porque no hay manera de que una muestra para realizar una encuesta de cualquier naturaleza te pueda decir con exactitud esos números. Para lograr esos números necesariamente tiene que haber un censo nacional, casa por casa, un censo nacional de población y vivienda, y que ese censo te arroje los resultados que te puedan llevar a decir, a afirmar el estrato social de las personas. Pobres hay, y habrá siempre, dijo Jesucristo. Dijo Jesucristo, pobres siempre habrá entre ustedes. Expresión a raíz de la protesta de Judas, paradójicamente porque estaban desperdiciando, lavándole los pies con un aceite de nardo, costosísimo entonces, según dice la Biblia, escasísimo entonces, por eso muy costoso. Me imagino cuánto costará ahora. Y Jesucristo, en un arranque probablemente de vanidad, le dijo, pobres, sí, el reclamante decía que el valor de ese dinero que dieron por ese aceite debió ser repartido en los pobres. Demagogia probablemente o convicción. No tenemos elementos de juicio para decir ni lo uno ni lo otro. Y el beneficiario del lavatorio de los pies, que además le lavaban los pies una mujer con aceite, dijo, pobres habrá siempre entre ustedes. Si nosotros tenemos hoy 2.900.000 pobres, hay que reclamarles, y debemos reclamarles, a los que gobernaron 16 años ininterrumpidos, a los que dirigieron el Estado por 16 largos años y que se vanagloriaban en los últimos tiempos de decir que habían sacado de la pobreza a no sé cuántos millones de dominicanos. Llegaron a afirmar y a convencer a un segmento considerable de la sociedad de que aquí no había ni pobres, que éramos todos ricos, o clase media, media alta y alta baja, que aquí no había nadie era pobre según Danilo Medina, y que aquí no había analfabetos. Y entonces resulta que ahora tenemos, según el periódico Hoy y según dice la encuesta Mark Penn Stockwell, 2.9 millones de pobres. ¿Vinieron de Marte o esos 2.9 millones de pobres son parte de los 3 millones, 4 millones o 5 millones de haitianos irregulares que tenemos en la República Dominicana? ¿De dónde salieron si el gobierno pasado dijo que aquí no había nadie pobre? ¿De dónde salieron si Leonel Fernández dijo en su momento que esto era el Nueva York chiquito? Claro. El Nueva York chiquito, el Nueva York tiene la pobreza de Harlem, la expresión cultural, sociológica y económica de Harlem. Tiene los cinturones de miseria, los guetos, en algunos de sus condados, como en el Bronx, y en menor cuantía en Manhattan. Por decir dos ejemplos. Es el mismo Nueva York chiquito que tiene aquí niños mendigando en las calles, el mismo Nueva York gigante que tiene
a muchos ciudadanos de cualquier parte del mundo en las aceras, durmiendo en las calles, mendigando un pedazo de pan o una moneda. Esa es la otra cara de lo que no le dicen a este país que ocurre en los que nos quieren comparar. La propaganda irresponsable y la demagogia florida y también irresponsable de algunos nos llevaron quisieron convencernos de que aquí todo estaba bien. 2.9 millones de pobres, le dice Mark Penn Stagwell. Asumo que esa cantidad de pobres es parte de las consecuencias de la depredación del erario por parte de la gente de operación de Coral 5G, de calamar, de medusa, de pulpo, que dice el Ministerio Público que en esos 5 o 6 expedientes sustrajeron los presuntos culpables o inculpados en esos procesos cerca de 300.000 millones de pesos. Dinero suficiente para hacer una especie de segundo país. Dinero suficiente para convertir el Valle de San Juan, por decir por ejemplo, en lo que fue hace 30 años el granero del sur y parte del país. 300.000 millones de pesos aproximadamente, que muy bien pudieron ser destinados a construir, a formar cooperativas agrícolas, cooperativas de pesca, incentivar en estos dos mares que nos rodean, el Océano Atlántico y el Mar Caribe, y la inmensa incontable cantidad de ríos, aunque en vía de desaparición muchos de ellos, pudieron tomarse ese dinero para incentivar la cultura de la pesca y la producción pecuaria en República Dominicana. Pero se lo robaron. Y entonces tenemos 2.9 millones de pobres. Hoy. ¿Y cuáles son esos pobres? Los que dejaron el campo para venir a montarse en una motocicleta que la cogen fiada. O no son suyos, lo alquilan. Para convertirse en ciudadanos de enésima categoría en estas grandes ciudades. Ciudades hostiles, ciudades amorfas, carentes de lo elemental para que un ser humano pueda desarrollarse y vivir con dignidad. Este crecimiento vertiginoso de la pobreza no es por falta de iniciativa, es por el exceso de corrupción en todas sus manifestaciones del gobierno pasado o de los gobiernos pasados. Un delincuente encorbatado, a quien le llamaban Juan Bobo, le decían Juan Bobo en su época, coge esos números y los publica como premonición de que su líder va a ganar las elecciones del 24. Yo lamento de verdad, como dominicano comprometido con esta sociedad, que no anda buscando ni aplausos ni caerle bien a nadie. Yo lamento que el partido gobernante sea tan blandengue o tan eslástico para que le respondan y le carguen dividir esos 2 millones de pobres entre todos los que fueron funcionarios del gobierno central y descentralizado en los 16 años de los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana. Dividirlos. 2.9 millones.
a los que fueron presidentes de la Junta de la Central Electoral y que hoy andan pontificando y privando en líderes inmaculados, porque la impunidad aquí se negocia en cualquier escenario, casi siempre detrás de cortinas. Vamos a dividir esos 2.9 millones de personas y vamos a dividírselo a ellos y decirle, a ti te tocan por lo que te robaste con la compra de los escáneres. Tú y tus asociados te tocan 300,000 pobres. Tú llevaste a la pobreza por tus actos de latrocinio a 300,000 dominicanos. Los de Calamar, tú que quebraste a los productores de ajo y cebolla y de otros rubros en todo el país, a ti te tocan 250,000 pobres. Tú llevaste a la pobreza a los productores de ajo de Constanza, a los productores de cebolla en el sur, en San Juan, de Vallejuelo, del Cercado, del propio Valle de San Juan, a los productores de ajo de Constanza y La Vega, Jarabacoa, y en menor medida a los de la provincia de Ocoa. Ya tenemos 550,000 pobres, ¿verdad? Sumado a esas acciones. Tú que te inventaste el negocio del asfalto, de la importación sin control y el reparto alegre, ¿a cuántos llevaste a la pobreza? A todas esas locas que andaban enroladas con tuberías en la cabeza que parecían alcantarillas, comprando ignorancia y fomentándola a cambio de fomentar su miseria y de darles miserias, convirtiendo gente pobre en gente miserable. Y pongo solo esos ejemplos para decir que sí, probablemente la encuesta Mark Penn Stawell encuestó a todos los que vivimos en este territorio, en estos 48,000 kilómetros cuadrados. A mí no me entrevistaron. Y determinaron que aquí hay 2.9 millones de gente pobre. Es probable. Es probable que los que depredaron y se adueñaron de más de 6 kilómetros en la margen sur de este a oeste del Mar Caribe, en la provincia de Barahona, camino a Pedernales, en su afán de robárselo todo, hayan desalojado por ahí a mucha gente y lo hayan convertido en pobres de solemnidad. Es muy probable que todas las personas que fueron visitadas en las visitas sorpresas, que le prestaban o le daban un cheque de 40 millones de pesos para la fotografía y el cafecito y la chercha de Danilo, y esos mismos que se lo entregaban al otro día convertían a esas mujeres infelices campesinas en víctimas de sus travesuras, porque sí le daban un cheque de 40 millones, probablemente, de los cuales tenían que devolver el 50 o el 60%. En toda la geografía nacional. ¿O creen que no tenemos memoria? Se les olvida que en una provincia del este, ese señor que hoy se exhibe sin bigotes y renovado, pues, dice que está enfermo, pero ahora está como más rozagante, inauguró una supuesta zona, un supuesto taller en una nave industrial para una asociación de mujeres. Y al otro día le llevaron un contrato de alquiler. Porque con dinero del Estado, en terreno del Estado,
Alguien construyó una empresa privada y convirtió entonces en inquilinas a las mujeres que tienen su asociación y que vivían ahí y tenían siempre ese proyecto, las convirtieron entonces en esclavas de esos desalmados. Y siguen sueltos, y siguen durmiendo en sus casas, y siguen haciendo vida social como que no pasó nada. Esos 2.9 millones de pobres, vamos a darlo como valedero, es la herencia inmediata, la prueba fehaciente de que en 16 años lo que pasó en República Dominicana, para recuperarnos, tenemos que seguir avanzando 20 o 25 años adelante. Volvemos en breve. Suscríbase por favor a nuestro canal de YouTube, den la campanita y en un ratito, Giancarlos, antes de las 12 de la noche, va a colocar este programa en YouTube. Nos vemos en breve.